Iglesia, vamos a hacer una prueba de nuevo. Vamos a tratar a orar primero. ¿Qué les parece? Acompáñenme para que el Señor nos ayude a que esto salga bien. Vamos a ponernos en manos de Dios, a bendecir su palabra. Señor, te damos gracias, Padre, porque sabemos que ante cualquier problema, ante cualquier impedimento, tú eres Dios. Sabemos que tú quieres, Señor, que tu palabra fluya. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos el día de hoy a cada persona que está escuchando, que está atenta, que está buscando de ti, Señor. Hoy bendecimos tu vida y en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque eres muy bueno. No solamente eres bueno, Señor, eres inmensamente bueno. Gracias, mi Dios. Abre, Señor, todas las herramientas. Impide, Señor, que tu palabra sea bloqueada, Dios. Que no podamos hablar hoy a quien tú necesitas que escuche este mensaje por algún problema técnico, Señor. Te agradecemos, mi Dios. Te agradecemos y te bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Vamos a continuar. Yo te explicaba hace un momento que el que decidamos el día de hoy guardarnos es parte de un proceso de responsabilidad ante los ojos de Dios por amor al prójimo. Nosotros vemos en la Escritura el ejemplo de Jesús. Cuando Él predicaba, cuando Él cumplía con su ministerio, hubo muchas ocasiones en que pudo ser atrapado, en que lo querían matar, lo querían lastimar, lo querían encarcelar por compartir el Evangelio. Y Jesús, dice la Escritura, en ese tiempo solamente se retiraba, porque tenía que cumplir con el propósito por el cual fue enviado. El día de hoy tenemos que entender que en ninguna parte del mundo, y mucho menos en México, con la irresponsabilidad con la que nuestras autoridades están manejando esta situación, no habrá manera de que el sistema de salud pueda cubrir las necesidades que este virus puede provocar. Es un virus que en esencia es mucho menos mortal que los otros que ya han existido, como el A1H1, como el MERS y todos estos virus que con anterioridad han llegado a esta vida, pero con la problemática de que es mucho más contagioso. Nos estamos guardando no por religiosidad ni por fanatismo, nos estamos guardando para impedir que esto crezca. Si tú eres parte de las personas responsables, bíblicamente inteligentes, porque la palabra dice que la inteligencia es el apartarse del mal. Si tú eres de este grupo de personas, vas a aportar a que haya menos contagios y que los centros de salud se saturen menos. En Italia el día de hoy hay personas despidiéndose vía redes sociales de sus familiares porque simplemente no hay manera de que los atiendan. No es la mortandad directa de este virus, es la saturación del sistema de salud lo que tenemos que evitar. Hoy, en el nombre de Jesús, bendigo la vida de todos aquellos que con conciencia vamos a guardarnos. Sabemos que es difícil, que hay mucho temor, que no sabemos qué va a pasar, pero precisamente es el momento en donde tú y yo tenemos que poner en práctica aquello en lo que decimos creer. Hoy vamos a hablar de Escritura. Hoy vamos a hablar de la iglesia. Hoy vamos a hablar de lo que tú necesitas escuchar. En casa es donde debemos de entender que estamos marcados por su sangre. Tú y yo somos su iglesia. El libro de los Hechos comienza donde los evangelios terminaron, con la promesa que nos hizo Jesús de enviarnos al Espíritu Santo. La iglesia del Señor es primeramente la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Es la que nos da poder para poder sostenernos. En esencia,
Tú y yo vamos a salir adelante a través del Espíritu de Dios que vive en ti y en mí. Porque Cristo está en ti. La solución, tú lo sabes, no está afuera. Todas las soluciones están aquí adentro, porque el Señor vive en nosotros. Yo quiero recordarte el día de hoy la manera como se formó la verdadera iglesia de Cristo. Aquella iglesia primitiva del libro de los Hechos. Aquella iglesia que comenzó en Jerusalén y que se establece o se estableció de manera rápida con un crecimiento exponencial. Esta iglesia fue ferozmente perseguida. Muchos creyentes que formaban parte de la iglesia de Jerusalén, de la primera iglesia de Cristo, tuvieron que irse y moverse a otras ciudades. Gracias a esta tribulación, gracias a esta persecución, el evangelio pudo llegar a Samaria, el evangelio pudo llegar a los gentiles, y estos gentiles, como tú y como yo, pudimos creer. El libro de los Hechos tiene un versículo clave. En el capítulo 1, versículo 8, podemos encontrar la llave de este libro, del libro de los Hechos. La palabra dice, primero, en el capítulo 1, versículos del 1 al 3, Lucas, hablándole a Teófilo y diciéndole: en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces, dice la Escritura, a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo, como el día de hoy vive en ti. Porque tu Dios y mi Dios no está colgado en un madero. El día de hoy, tu Dios y mi Dios vive dentro de ti y de mí. Jesús utilizó todo esto para hablarte del reino. Tú conoces la Escritura. Tú que me estás escuchando conoces la Escritura. Tú sabes que la palabra de Dios dice y promete que si tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, todo te será añadido. Para ti que nunca has escuchado, yo te lo quiero explicar. La palabra reino significa relación, y la justicia de Dios es Cristo. Es creer que Jesús es tu Cristo, el que pagó por tus pecados y te permite el día de hoy contar para Dios. En resumen, tú puedes leerlo de esta manera: si primeramente buscas una relación, el reino, y una justicia, la justicia de Dios que es Cristo, una relación con Cristo, todo te será añadido. Lo que tú y yo debemos de buscar es tener una relación con Dios, y la única manera de tenerla es a través de Jesús. Yo te explicaba que en el capítulo 1 del libro de los Hechos, en el versículo 8, está el versículo clave de esta escritura. En este libro podemos ver cómo el Señor nos promete que recibiremos poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Y así tú podrás ser su testigo. Con tu vida podrás dar testimonio y le hablarás a la gente acerca de Jesús en todas partes. El mismo versículo 8 nos sigue enseñando: en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, en León, en Silao, en cualquier parte del mundo, en Italia y en España, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, dice el versículo 9, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban. Yo quiero que cheques y que notes muy específicamente este detalle. Mientras Jesús ascendía al cielo, aquellos que lo estaban viendo se quedaron solo observando, hasta el momento en que ya no pudieron verlo. En el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 11, nos dice que aquellos discípulos se quedaron mirando al cielo, y un par de ángeles vinieron y le dijeron: ¿por qué siguen mirando allá? Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ahora ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse para allá. La Escritura nos enseña que nosotros no solamente esperamos al Señor, nosotros estamos actuando mientras el Señor viene.
No podemos quedarnos como aquellos discípulos mirando hacia el cielo, viendo cómo el Señor puede pronto venir. El Señor vendrá, Él lo ha prometido y los tiempos se están cumpliendo. Pero tú y yo necesitamos entender que mientras tanto tenemos que accionar, no quedarnos quietos. Y el no quedarnos quietos no significa solamente salir a la calle y hablar con personas en vivo. La bendición de las redes sociales nos permite el día de hoy como iglesia estar en grupos de 3 a través del WhatsApp orando como lo estamos haciendo. Tu iglesia está activa. Estamos hablando con matrimonios, estamos hablando entre los jóvenes, estamos hablando con las mujeres y con los varones. Estamos orando, pero principalmente, y es el mensaje del día de hoy, estamos entendiendo que la primera iglesia está en casa. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, nos advierte, versículos 2 y 3, porque nosotros sabemos perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando pensemos paz y seguridad, como lo estábamos apenas hace unas semanas, con los presidentes de los países poderosos haciendo propuestas para poder lograr la paz y la seguridad, dice la Biblia que entonces vendrá sobre todos nosotros destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no podremos escapar. La palabra de Dios nos enseña y nos comprueba lo que hoy estamos viviendo. Hace poco tiempo estábamos todos tranquilos y en paz. Trabajábamos, salíamos, teníamos una vida como estábamos acostumbrados a tenerla. Y de repente, de la nada, en menos de 2 meses, todo nos está cambiando. Todo nos está cambiando. Lo que antes era prosperidad, el día de hoy está detenido. Los países el día de hoy no están hablando de intercambios comerciales, no están hablando de guerras, están hablando de una sola cosa. El Señor ha puesto la atención en esta situación para que entendamos que no dependemos de nosotros. Yo te quiero hablar de varios ejemplos que están en la Biblia. El Señor ayer me bendijo con tanta palabra para darte el día de hoy, y hoy quiero venir a hacerlo. Hoy quiero darte a ti, a través de la Escritura, paz y tranquilidad, la paz que sobrepasa todo tu entendimiento y que solamente viene del Señor. Yo te pido que me acompañes, como lo vas a ver aquí proyectado, a 1 de Samuel capítulo 22 versículos 1 al 2. Vamos a hablar de los valientes de David. David es un tipo de Cristo, así que estamos hablando de ti y de mí, los valientes del Señor. David estaba en la cueva de Adulam, y quiero por favor que pongas atención en esta situación. Entonces David salió de Gad y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él ahí. La Escritura nos está diciendo que lo primero que hizo David fue hacer iglesia en familia, fue hacerlo en casa. Luego comenzaron a llegar otros, pero David estaba escondido, estaba guardado, estaba en casa. Hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser el capitán de unos 400 hombres. David comenzó el ejército más poderoso que ha existido, solamente con su familia. La misma carta segunda de Samuel, el mismo libro, segundo de Samuel, versículos 15 en el capítulo 24 nos dice que David olvidó por un tiempo las instrucciones de Dios y por ego mandó a hacer un censo. Te voy a explicar por qué mandó a hacer ese censo. El censo demostraba poder militar para poder mantener a raya a los enemigos, pero basado en las fuerzas de un hombre, no en la confianza en Dios. David mandó a hacer un censo porque él quería infundir miedo en sus enemigos por medio de sus acciones y no las de Dios. Y dice la Biblia que el Señor se molestó. El Señor le envió al profeta Gad. Tú lo puedes ver en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 15, en donde dice que por lo tanto el Señor mandó una plaga sobre Israel, porque previamente el Señor le dio a elegir. Le dijo: ¿qué prefieres? ¿Guerra, hambre o una peste de 3 días?
Le puso periodos, 3 años, 3 meses o 3 días. Y David dijo: yo no voy a depender ya de las personas ni de mí, yo voy a depender de Dios. Por eso el Señor mandó una plaga. Un total de 70,000 personas murieron en toda la nación, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur. Iglesia, David no obedeció. David estaba como estuvimos tú y yo y como estamos el día de hoy, confiando en nuestras fuerzas, confiando en nuestras capacidades, sin entender que tenemos que aprender a depender del Señor. Y el día de hoy estamos por fuerza teniendo que hacerlo. Hoy necesitamos entender que tenemos que confiar en el Señor. La fe son las instrucciones que nos dejó en su Escritura. El creer es la acción de poner en práctica esas instrucciones, y eso depende de ti y de mí. Después de que viene esa peste, David hace lo que tú y yo tenemos que hacer el día de hoy. En el mismo libro 2 de Samuel, mismo capítulo 24, pero ahora el versículo 24, donde previamente leeremos el versículo 18, dice que primeramente Dios lo envía a través del profeta Gad y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jerusalén. David subió. El subir significa ir a buscar a Dios. El subir al monte no nos requiere ir a una montaña física, nos requiere ponernos y meternos con Dios ahí en casa, en nuestro lugar, ir a buscar su corazón. Eso es subir, eso es ir a un lugar alto, como mandó Dios a través del profeta Gad a David. Yo quiero recordarte que en ese lugar donde David levantó un altar, porque el altar eres tú y el sacrificio es la obediencia, y hoy el Señor te está mandando a que seas prudente y te cuides y no aportes a esta pandemia. Debemos de ser inteligentes, es el apartarse del mal. En este mismo lugar donde David levantó ese altar, ahí Abraham había ofrecido a Isaac y estuvo a punto de darle un sacrificio. En ese mismo lugar en donde David levantó ese altar, su hijo Salomón levantó el templo de Dios. Y en ese mismo lugar nuestro Señor Jesús también predicó. En el versículo 24 nos dice que David quiso llegar y comprar el lugar. Y la persona dueña del lugar le dijo: no, tómalo. Y quiero que observes la respuesta de David: te lo agradezco, pero tengo que comprártelo, todo pagándote lo que vale. Pues no presentaré al Señor mi Dios ningún holocausto, ningún sacrificio que no me haya costado a mí. Hoy el Señor te está pidiendo que levantes un altar en tu casa. Hoy la iglesia está en casa, no está entre 4 paredes en un templo. No importa que no estemos juntos el día de hoy, nos extrañamos, somos familia, lo sabemos, pero tú y yo debemos de entender que todo tiene su tiempo, dice el Señor. Y el día de hoy tenemos que lograr que tú y yo aportemos a esta causa. Quiero darte más palabra de Dios, porque lo único que transforma, que cambia y que fortalece es la palabra de Dios. Acompáñame ahora al libro de Éxodo, capítulo 12. Comencemos con el versículo 3 y 4. Aquí está la verdadera instauración de la Pascua. El tiempo en el que el Señor, en el que la voz de Dios, que es Jesús, la palabra, el verbo, le habló al pueblo y le dio estas instrucciones. Díganle a los israelitas que cada año, en el 10º día de este mes, cada familia tomará un cordero. Si la familia es pequeña, compartirá el cordero con otra. Seguimos hablando de familias, seguimos hablando de casa. Con otra pequeña del vecindario, al hacer esto o no, dependerá del tamaño de la familia. Te estamos mostrando en la pantalla el ejemplo de las plagas que tocaron en Egipto. Yo te voy a explicar el contexto bíblico, el contexto social y el contexto histórico. No fueron 7 plagas, como muchos piensan. El Señor nos habla de 10 plagas. Tú los tienes en las Escrituras. Pero yo quiero enseñarte algo. De esas plagas, ninguna de las primeras 9 tocó al pueblo de Dios.
Geográficamente, el pueblo de Dios vivía en donde se separaba el río. Ahí en el delta del Nilo dormía y vivía el pueblo de Dios. Las 9 primeras plagas arrasaron al pueblo de Egipto, pero al pueblo de Dios no lo tocaron. Al pueblo elegido no lo tocó. No te estoy diciendo que como hijo de Dios no te puede dar a ti esta enfermedad, porque no estamos libres, pero estamos protegidos, entendiendo que si el Señor decide que estemos con Él, es la mejor noticia que tú y yo podemos recibir. Por eso debemos de ser inteligentes. Pero el Señor nos está mostrando a través de la Escritura que los egipcios fueron castigados no solamente por su idolatría, sino para darnos una enseñanza que ya mira. Al estudiar la Escritura puedes entender que las 9 primeras plagas hacen referencia a todo el grupo de ídolos del pueblo egipcio. El Señor castigó a través de sus ídolos al pueblo irreverente, a los enemigos de Dios. El Señor juzgó sobre aquellos sobre lo que los egipcios tenían puesta su fe. Las primeras 9 plagas no tocaron al pueblo de manera geográfica, porque el Señor los cuidó. Y tú vas a entender ahora por qué. La 10ª plaga, donde el Señor cuidó la vida, te recuerdo, tuvo una clave. Tuvo una clave que tú la estás viendo en este momento al pasar la diapositiva. El Señor les dijo: quédate en casa. En Éxodo 12:22 vemos cómo el pueblo había obedecido y había marcado los marcos, el dintel y los brazos de las puertas con la sangre de un cordero libre de pecado. Todo nos habla el día de hoy, todo nos avisa el día de hoy. Éxodo 12:22 dice: dejen escurrir la sangre en una vasija. Después tomen un manojo de ramas de hisopo y mójenlos con la sangre. Con el hisopo unten la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta de sus casas. Que nadie salga de su casa hasta la mañana. El Señor nos está diciendo: quédate en casa. No te lo estoy diciendo por religioso. El Señor te está diciendo el día de hoy: hay un peligro afuera. Pero antes de preocuparte por quedarte en casa, primero que nada, marca las puertas de tu casa con la sangre del cordero. En tu casa está tu familia. Hoy estamos hablando de la familia. El Señor, en la siguiente diapositiva, te puede enseñar y te enseñará de qué te estoy hablando el día de hoy. El Señor gobierna para traer libertad. Nada es coincidencia en la Escritura. Nosotros vivimos y entendemos que todo es diosidencia. No hay coincidencias, solamente hay diosidencias. En Génesis 12, el Señor saca a Abraham y a su familia de Babilonia, de la tierra del pecado. En Éxodo 12, el mismo 12, que significa gobierno. En el mismo capítulo 12, como ya vimos en Génesis 12, ahora vamos a Éxodo 12 y el Señor libera al pueblo de Egipto. Y en Apocalipsis 12, versículo 12, gobierno, podemos ver el principio de dolores. Por lo cual alégrense, dice Apocalipsis 12:12, cielos y los que moran en ellos. Hay de los moradores de la tierra y del mar. ¿Qué le pasará a las personas que estuvieron en un crucero en estos últimos días? Porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Iglesia, familia, todo esto está pasando porque Cristo viene pronto. Porque nuestro Señor viene pronto y tenemos que estar preparados. Y la primera orden del Señor es que tu casa, la puerta de tu casa, la iglesia, tu familia, tu primera iglesia, esté cubierta por la sangre del Cordero. En la siguiente diapositiva vas a ver cómo el Señor está marcando familias. El Señor el día de hoy salva familias. El Señor, al marcar la puerta de las casas, estaba salvando familias. El enemigo va de persona en persona de manera individual, pero Cristo salvaba por familias. ¿Por qué? Porque su sangre cubría cada casa. Hoy tú eres salvo porque has aceptado, te has aferrado a la convicción de que Jesús es el Cristo.
Tú has aceptado que donde nos enseña la Escritura en Mateo 16, que el Señor les pregunta a sus discípulos, aquellos que tenían más de 3 años con Él, viviendo 24 horas al día, que supuestamente lo conocían, les pregunta: ¿quién dicen los demás que soy yo? Y todo el mundo le dijo: dicen que eres un profeta, que eres Elías, que eres Jeremías o que eres Juan. Y ustedes que han vivido conmigo, te está hablando a ti, no solo es a aquellos 12 discípulos, te está hablando el día de hoy a ti, porque tú eres tu discípulo, el discípulo que sigue al maestro, el discípulo que hace lo que el maestro dice. Y te pregunta, iglesia, ¿quién dices tú que soy yo? Y solamente uno de los 12 que habían convivido más de 3 años con Él, solamente uno responde: porque el Señor quiso que así fuera. Porque el Señor le reveló el verdadero evangelio de que Jesús es el Cristo. Y Pedro le responde: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que vive dentro de mí. Y Jesús le responde: bienaventurado tú, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, te lo ha revelado mi Padre. Sobre esta roca edificaré la iglesia. La roca no es Pedro, por favor. La roca no era la persona física de Jesús en ese momento. La roca era la idea, la convicción de que Jesús es el Cristo. El oficio, el trabajo de Jesús fue venir a ser nuestro Cristo, a pagar por tus pecados para que se termine tu mayor problema, tu separación de Dios. El día de hoy puedes estar preocupado por tu economía, por tu salud, por tu familia, cuando tu primer problema no es ese. Tu primer problema es la separación de Dios si no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador. Si no crees que Él es la roca, si no crees que Él pagó por ti, que resucitó, y que si Él pudo regresar a esta vida, tú también puedes cambiar tu vida para vivir como Él dice que debes de vivir. Ese es el Evangelio. Por eso Jesús es tu Cristo. Y tú decides, cuando Él ha preparado tu corazón, vivir de esta manera. El Señor está llamando tu atención, iglesia. Está salvando familias. Yo quiero seguirte hablando de Escritura, para que te aferres a la Escritura, que es la que da paz. Nosotros seguimos viendo en la siguiente diapositiva cómo la novia, que somos tú y yo, la iglesia, primero la que está en tu casa, guardada el día de hoy, debe adornarse para su Dios. Y hay ejemplos en la Biblia. En Éxodo 12, 31 al 39, vemos cómo cuando el faraón se vio rendido por las plagas que lo habían atacado, él mismo le pidió al pueblo que se fuera. Y él mismo le dio joyas, les dio joyas, cosas valiosas, para que la iglesia se adornara, para que el pueblo se adornara. No te estoy hablando de cosas físicas, no te estoy hablando de cosas materiales. Te estoy hablando, iglesia, del vestirte de Cristo, del vestirte de obediencia, del vestirte de mansedumbre, de amor, de fe, de paz, de templanza, de bondad, de benignidad, del amor de Cristo. Así es como tú y yo nos debemos de vestir el día de hoy, amando a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El pueblo sale a la libertad vestido, engalanado con las joyas, como aquellas perlas que formarán parte de las puertas de la Nueva Jerusalén. Esas perlas que significan el sufrimiento tuyo y mío, que el día de hoy estamos pasando, por el solo hecho de tener que obedecer lo que no queremos obedecer. Guárdate en casa. En Génesis 24 vemos cómo Abraham, que es la figura del Padre, envía a Eliezer, que es la figura del Espíritu Santo, con joyas para traer a la esposa, a la iglesia, a ti y a mí, a Isaac, que es la figura de Cristo. La Biblia te habla el día de hoy. Engalánate, iglesia. Embellécete, iglesia. Comienza, por favor, como dice Juan en el capítulo 1, versículo 29. He aquí el Cordero de Dios, Jesús, el Cristo, que quita el pecado del mundo. Comienza hoy por tu casa, por tu familia reunida, y no solamente cada uno con su teléfono viendo lo que quiere ver, no perdiendo todo el tiempo con películas. Tendrás tiempo de hacer muchas cosas en estos días. Vas a poder arreglar esos papeles que tiene mucho que no arreglas. Vas a tener que sacar esa ropa que ya no te pones. Vas a tener que limpiar, ordenar. Vas a tener tiempo para sentarte con tus hijos y compartir el Evangelio. Vas a poder darle el 10% de tu tiempo a Dios. Vas a poder buscar la manera de arreglarte de manera definitiva con tu esposo y con tu esposa, y buscar el sistema bíblico
para que puedan superar cualquier desacuerdo. Por eso el Señor te está guardando el día de hoy. La sangre en la puerta de la casa representa unidad. Y la unidad es la identidad de la iglesia. Aquí es donde tú y yo podemos ver a Cristo. Ahora te lo voy a explicar de una manera tan sencilla que tú podrás ver el amor de Dios para ti el día de hoy, que tienes que estar guardado o guardado. En la siguiente diapositiva vemos un ejemplo de la puerta de tu casa cubierta con la sangre de Cristo. No te estamos mandando, por favor, a que vayas y lo hagas de manera física. El que creas que Jesús es el Cristo, cubre la puerta de tu casa, la une y cubre a tu familia. El dintel, la parte alta de la puerta, en donde la sangre de Cristo fue marcada, habla de tu mente. Nos está enseñando que ahí donde está lo que pensamos es donde la sangre de Cristo debe de gobernar. Y las puertas laterales, las bases laterales, los postes a un lado de la puerta, representa tus manos y tus brazos, aquello de lo que tú haces. Cuando está cubierta la sangre de Cristo a través de tu mente y de tus brazos protegidos, todo lo que piensas va a estar basado en Cristo, y todo lo que haces va a estar respaldado por Cristo. Por eso hay que cubrir nuestras puertas. El Señor te habla hoy, iglesia. El Señor te dice el día de hoy: cubre tus puertas en casa, guárdate el día de hoy en este tiempo. Sé inteligente, porque la inteligencia es el apartarse del mundo. Que la palabra de Dios y la convicción de que Jesús es tu Cristo cubra tu mente y tus brazos, para que pienses como Cristo y actúes como Cristo. Por eso tenemos que cubrir las puertas con su sangre. La sangre también, en la siguiente presentación, representa autoridad. Mira, mujer virtuosa, que significa mujer con poder. Como en Proverbios 31:23 dice: su marido es conocido en las puertas. En las puertas, iglesia, porque las puertas representan autoridad. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Los ancianos no son obligatoriamente las personas con mucha edad. Son las personas de cualquier edad que creen en Jesús como Señor y Salvador, que creen en el Cristo y que viven una vida obediente a través de la palabra. Porque la clave es obedecer. Al Señor no le importa si te parece o no. No está preocupado por si estás de acuerdo o no lo que Él dice. Él simplemente busca que le obedezcas. Porque lo único que tú y yo tenemos que darle al dueño de todo y al que todo tiene y nada le hace falta es nuestro corazón. Y nuestro corazón el día de hoy está en proteger a nuestras familias. Además, ve el Salmo. Habla de puertas, habla de autoridad. El Salmo 127:5 dice: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba, aquella bolsita en donde guardabas las herramientas para defenderte, las flechas, aquellas que lanzas al enemigo, la palabra de Dios. No será avergonzado cuando hable con los enemigos en la puerta. ¿Qué es el hombre que tiene hijos edificados en la palabra? Guardados en oración con Dios como su proveedor y dirigidos en amor, disciplina y corrección. Habla del padre que en casa instruye y corrige en amor a sus hijos. Habla de la esposa que es obediente, que está sujeta, no sumisa, que está sujeta, porque depende de un varón que depende de Dios. La iglesia es familia. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7 nos dice y nos advierte: límpiate pues de la vieja levadura, para que seas nueva masa, sin levadura como eres, porque nuestra Pascua, el inicio de todo. Recuerda que el pueblo fue librado de Egipto en la Pascua. La Pascua es el tiempo de la cosecha. Hoy es el tiempo de la cosecha, iglesia, porque nuestra Pascua, que es Cristo, Cristo es nuestra cosecha. Ya fue sacrificada por nosotros. Su sangre ya cubrió tu familia. Tu primera iglesia es tu familia. Tu primer ministerio, tu primera ocupación es tu familia. Es tiempo de cosechar. Ahora el Señor ha permitido que existan redes sociales para que tú y yo prediquemos el Evangelio. Vamos a predicar el Evangelio de salvación. No el de prosperidad, que te dice que nunca vas a perder nada, que el Señor te va a respaldar en todo, que el Señor te va a dar lo que te quitaron, que aquel carro y aquel crucero que querías, el Señor te lo va a dar, que el Señor obligatoriamente te va a sanar. No es así. El verdadero Evangelio
en donde el Señor tiene cuidado de tu vida, tiene un plan perfecto para ti, en donde sus pensamientos son de paz y de amor para tu vida, en donde el día de hoy, iglesia, estás cubierto bajo sus alas, porque vivimos bajo el amparo del Altísimo. Solamente la sangre, en algunas casas ya existe una mancha de sangre. ¿Por qué? Porque la justicia, Cristo, ya ha pasado por ahí. La sangre del Cordero provee libertad. Podemos ver en el ejemplo cómo hay un cordero y una corona ahí. Los corderos en el Antiguo Testamento aplazaban, quiero dejártelo claro, solamente aplazaban la ira de Dios. Cada año había un sacrificio para mantener en stop la ira de Dios. El cordero, aquel animal que no podía decidir desobedecer a Dios y por lo tanto estaba libre de pecado, era sacrificado para que su sangre pagara por los pecados del pueblo. El día de hoy no necesitamos hacer sacrificios. Jesús no solamente aplazó, Jesús quitó la ira de Dios sobre tu vida, porque la ira de Dios es juicio, es una eternidad sin el Señor. Puede ser en la venida de Cristo o puede ser mañana si tú o yo no despertamos. Ahí está la ira de Dios, porque si tú no tuviste a Cristo como tu Señor y Salvador, no hay nada que te pueda sacar adelante. Vas a vivir eternamente separado de Dios. Hoy tienes una oportunidad. Hoy el Señor te está quitando todos los distractores. Recuerda cómo a Eva, el enemigo, la serpiente, Satanás, la distrajo, la desenfocó con un fruto deseado. Hoy tú estás totalmente posibilitado de enfocarte en el Señor. No puedes ir a trabajar, no hay nada que puedas hacer, estás en tu casa, estás volteando a ver a tu familia. Lo mejor que puedes hacer es buscar al Señor, es encontrarte con el Señor, es meterte con Dios, es realmente entender cuál es el propósito de Dios para tu vida. Hoy estamos haciendo una pausa, iglesia, una pausa que todos necesitábamos para dejar de estar distraídos en todo aquello que nos saca del enfoque de Dios. Cuando tú estás encantado, estás cautivado por algo, nada te quita tu atención, nada te quita la atención de aquello que te cautiva. El día de hoy el Señor está quitando todo aquello que te distrae, que nos distrae día a día, para cautivarnos en Él, para aprender a verlo a Él. No descuides la palabra de Dios. La sangre del Cordero nos libra de la muerte y nos liberta del pecado. Hay tres cosas que el Señor nos dio a todos aquellos que el día de hoy pertenecemos a Él. Él nos dio gracia, Él nos dio fe y Él nos dio arrepentimiento. Las tres cosas, iglesia, son regalos de Dios, son dones de Dios. Hoy su gracia es el poder para obedecer. Quédate en casa, mujer. Su fe son las instrucciones que están en la Biblia para entender por qué estamos viviendo esto. Cristo viene pronto y está preparando su iglesia. Encárgate de ser parte de la iglesia que está pura y sin mancha. Y también el Señor nos dio arrepentimiento. No es su arrepentimiento, no es el tuyo, es el de Él. No es mi arrepentimiento, es un regalo de Dios. Y el arrepentimiento es un cambio de mente, lo dice Romanos. Romanos dice que renovemos el espíritu de nuestro entendimiento. Y el arrepentimiento es por ende la capacidad de ver las cosas como Dios las ve. Hoy, iglesia, quiero bendecir tu vida, porque Dios me bendice a mí y a mi familia. Tú y yo el día de hoy estamos bendecidos, estamos bien, estamos listos porque tenemos a Cristo. No sabemos qué pueda pasar, no sabemos esto hasta cuándo va a durar. Hemos sido responsables, hemos guardado provisiones, hemos tomado las precauciones que se nos indican. El día de hoy no permitas que el enemigo venga con sus dardos de fuego a tu mente. Él no puede leer tu mente, pero sí puede meterte ideas. Y los pensamientos de Dios son de paz y de amor. Y si ese pensamiento que tienes el día de hoy no es de paz y de amor, es de Satanás, y no dejes que se quede en tu mente. La batalla está en la mente, porque lo que permites que se quede en tu mente baja tu corazón y se hace vil. Hoy, en el nombre de Jesús, ora por la paz de Dios, esa que logras orando, dando gracias
y dejando el afán. Hoy no permitas que el enemigo te mueva, te ataque. No permitas que los pensamientos que no son de paz y de amor de parte de Dios te distraigan. Hoy este tiempo es un tiempo de descanso, de bendición. El Señor se encargará de tus necesidades y de las mías. Hoy, iglesia, quiero bendecir tu vida. Quiero transmitirte paz a través de la palabra de Dios. Hoy el Señor está obrando. Por favor, observemos su maravillosa obra. Hoy es Él el que está controlando. Está pasando lo que Él nos prometió que iba a pasar. Y vienen tiempos más complicados, sí. Cada vez vivimos más como los tiempos de Noé, en donde todos se daban en casamiento unos con otros y otras con otros, en donde no había obediencia, en donde había desviación sexual en el grado más alto. Hoy vivimos esos tiempos. Hoy la gente está separada de Dios y no entiende que es su mayor problema. Porque cuando solucionan la separación de Dios, no se acaban los problemas, pero tienen la solución a todos los problemas. Y esa solución es Cristo. Hoy te invito a que descanses y reposes en Él. A que ames a tu familia y le abraces. A que no te permitas pelear por tonteras. A que no te permitas estar enojado o enojada con nadie en tu casa. Hoy tienes que hacer familia. Hoy tienes que doblar tus manos. Hoy tienes que permitir que el Señor rompa con el ego, rompa con el orgullo, rompa con la necedad. Vamos a hacer las cosas como dice el Señor. Vamos a amarnos unos a otros, buscándolo a Él primero. Una relación, recuerda, el reino y su justicia, que es Cristo, y Él se encargará de añadir todo. Vamos a seguir trabajando, iglesia, a través de las redes sociales. Vamos a seguir orando. Te invito a que levantes tu altar, tu culto en casa. Ahora todos los días vas a tener tiempo. Estudia la Escritura, se te estarán mandando planes para que lo puedas hacer. Vamos a trabajar de manera específica con matrimonios a partir de mañana. Estamos trabajando ya con jóvenes. Estamos orando en grupos de 3 a través de WhatsApp. Estamos a tu disposición. Comunícate. Nosotros como tus pastores estamos para servirte. No te preocupes si tenemos poco o mucho tiempo. Tú mándanos un mensaje y el Señor nos dará gracia y tiempo para poderlo atender. Vamos juntos como familia, primero en tu casa. No olvides que esta casa te espera pronto. Nosotros te bendecimos, te amamos, en el nombre de Jesús. Gracias. Quédate en casa.